Buenos días, hermanos. Dios les bendiga a todos de nuevo. Un hermoso canto, Salmo 42, creo que es, ¿verdad? Mi alma tiene sed de Dios. Que así sea siempre, que tengamos esa sed de Dios siempre, ¿verdad? Eso nos ayudará siempre a crecer espiritualmente. Hoy quiero hacer, hoy es medio raro hoy quiero hacer como un resumen de Santiago, ¿verdad? Es como un resumen de todo el libro. Yo les había recomendado que leyeran el libro de Santiago para hoy. Es un libro corto, 5 capítulos, se puede leer en 30 minutos, ¿verdad? Usted puede leer Santiago. Es un libro cortito, pero es corto pero espeso, ¿verdad? Es corto pero tiene tanta enseñanza, ¿verdad? Es un libro práctico. Como dije, Santiago era el medio hermano de Jesús, ¿verdad? Jacobo, en la Biblia se escribe como Jacobo, pero es sinónimo, es el mismo Santiago, ¿verdad? Que llegó a ser el jefe de una parte importante de la iglesia en Jerusalén, ¿verdad? Hoy también voy a contarles un poquito de arqueología, ¿verdad? Entonces ahí vamos a orar para que el Señor bendiga este tiempo de repaso de este libro tan bueno, tan importante, ¿verdad? Para nuestras vidas. Recuerden que Pablo se enfatiza bastante en la doctrina, y está bien, ¿verdad? Tenemos que tener una base doctrinal sobre el cual nosotros levantamos nuestra fe, nuestra espiritualidad. Pero Santiago se enfatiza más en el cristiano, en la práctica del cristiano, la práctica, ¿verdad? O sea, lo que aprendimos, lo que sabemos de doctrina, ok, sabemos mucho, ahora sí, ¿qué vamos a hacer con esa doctrina, con esa enseñanza? Practiquémosla, ¿verdad? Eso es lo que Él quiere. Y eso es lo que nos cuesta más, ¿verdad? A la iglesia le cuesta más poner en práctica las enseñanzas de Santiago. Oremos. Padre, te damos muchas gracias. Muchas gracias, Señor, por todo lo que significa estar aquí en este día, Día del Señor, donde nos congregamos aquí en este lugar, Señor, dando gracias por Costa Rica, un país libre donde podemos venir a alabarte, a adorarte, Señor, con toda libertad. Nadie nos persigue. Y nos acordamos, Señor, de la iglesia que está siendo perseguida en el mundo, y pedimos por todos nuestros hermanos que tienen dificultades en congregarse. Pero gracias, Señor, gracias porque también recordamos este mes la importancia de la Escritura, de las Sagradas Escrituras, la importancia de la Biblia, Señor. Dios, ayúdanos a tener esa hambre, esa sed de leer tu palabra, de conocerte más, Señor, y de obedecer tu santa palabra. Bendice este mensaje de hoy, Señor, que sea para tu gloria y tu honra y para el crecimiento de tu iglesia. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Entonces vamos a empezar este repaso del libro de Santiago. Hay una palabra que aparece en toda la carta de Santiago, todo el libro de Santiago, que es muy importante y es como el bosquejo, ¿verdad? Nos ayuda a bosquejear el libro de Santiago. Esta palabra es hermanos.
que aparece en este libro unas 15 veces a lo largo de la carta, ¿verdad? Hermanos. Usted sabe que todos los que nos rodean aquí somos hermanos y hermanas en Cristo Jesús. Y esa es una palabra, hermanos, muy importante. Y debemos de pensar en eso, meditar en eso. El que está a la par mía es mi hermano, es mi hermana. ¿Cómo debo tratarlo, verdad? ¿Cómo debo relacionarme con mi hermano? Entonces, es un término de afecto y de conexión familiar, ¿verdad? Es mi hermano en Cristo, mi hermana en Cristo. Es un término de afecto. Vos sos mi hermano, mi hermana. Hermanos, en griego es adelphoi. Mis hermanos, dice Santiago constantemente, mis hermanos, que como dije, esto indica un gran afecto, un gran amor que tiene Santiago por la iglesia en ese tiempo. Él está hablando a sus hijos en la fe, está hablando a personas muy queridas. Por esto les tiene confianza también para hablarles con sinceridad, para hablarles abiertamente. Y a veces también les habla a sus primeros oyentes duro. Él es duro. Y así es como tenemos que tratarnos nosotros como hermanos, con mucho amor, muy sinceros. También a veces hay que exhortar, ¿sí? Dios nos manda que nos exhortemos unos a otros. Y por eso Él les tiene confianza, ¿verdad? Pero siempre, si usted ve, bueno, en toda la Biblia, siempre el amor es el que permanece, ¿verdad? Usted le puede hablar duro a un hermano, a una hermana, pero siempre, ¿cómo? Con amor, con amor. Es muy diferente, ¿verdad? Cuando a veces exhortamos a alguien sin amor, más bien lo golpeamos o la golpeamos. Pero si usted lo hace con amor, posiblemente ese hermano le va a agradecer cuando usted le habla, le tiene que hablar sincera y con firmeza. Santiago aquí en esta carta es como si les dijera a los hermanos, bueno, ustedes necesitan andar bien, caminar bien con el Señor. Tenemos que vivir nuestra fe. Nosotros agregaríamos aquí, no sean vagos. Tienen que vivir la fe. Todos en esta familia necesitamos crecer y vivir correctamente. ¿Verdad? Es como si yo les dijera, eso es como Santiago está diciéndole, exhortando a la iglesia, vean, ya dejen de jugar de cristianos. Vivan su fe, practiquen su fe. Y eso es lo que a lo largo de la carta él nos está diciendo. Vamos a repasar algunos puntos que Santiago habló a estos hermanos amados y vamos a guiarnos, como dije, con esa palabra tan importante, hermanos, mis hermanos, mis hermanos. En primer lugar, Santiago nos habló acerca de las pruebas, ¿verdad? De las pruebas. En el capítulo 1, versículo 2, leemos que dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Santiago aquí va directo al grano y nos dice la verdad acerca de los problemas de la vida. De los problemas de la vida. Los problemas en la vida son, dice él, inevitables. Usted no se va a escapar, ni yo, de los problemas que presenta la vida. Por eso él dice, hermanos míos, tened gozo
cuando os halléis en diversas pruebas. Son inevitables los problemas. También vienen varias formas y tamaños los problemas, ¿verdad? Santiago dice que nos hallaremos en diversas, en un montón de formas que se le presentan a usted las pruebas y los problemas. Y esto nos deja ver que el cristiano no solo luchará con problemas en su vida, sino que va a tener una gran variedad de dificultades en la vida. Y eso lo sabemos. Usted y yo lo sabemos, ¿verdad? No solo hay pruebas, sino diversas pruebas. Hay un montón de dificultades en la vida. Pruebas pueden ser pruebas de distintos tipos y a veces se juntan las pruebas. ¿No le ha pasado a usted que usted se le vino algo por acá, una dificultad, una prueba, y después otro problema por acá, y como 3 problemas a la vez, ¿verdad? Y usted está luchando con eso. Eso es inevitable, hermanos, en este mundo caído, en este mundo afectado por el pecado. Pero además de todo esto, las pruebas vendrán en forma inesperadas. La palabra para hallarse tiene la idea de algo repentino y brusco. Usted no sabe cuándo le va a venir el problema, la prueba, ¿verdad? No sabe. Usted puede salir hoy, usted puede estar aquí tranquilo, puede salir hoy ahí de este lugar y, ¿verdad? Se enfrenta a un problema, a una prueba. O sea, uno no ve venir muchas veces la prueba. Aparecen de pronto y nos toman muchas veces desprevenidos. Y Santiago dice, tengan por sumo gozo cuando ustedes se hallen en esas pruebas. Obviamente le está hablando a cristianos, ¿verdad? A creyentes que confían en Dios. Tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas. Es decir, considere el sufrimiento como una razón para gozarse. Y esto pareciera, ¿verdad? Gozarse en la prueba. Uno dice, pero ¿cómo? ¿Y qué quiere decir Santiago con esto entonces? Bueno, lo que Santiago no está diciendo es que las pruebas son causa de risa. O sea, él no está diciendo, hey, sonrían, pónganse contentos cuando estén pasando por pruebas. Eso no es lo que Santiago quiere decir, ¿verdad? Ese sentimiento de gozo. La palabra ténganlo por sumo gozo no habla de un sentimiento, sino de una actitud, de un pensamiento. Tengan por sumo gozo. Él nos dice que debemos enfrentar nuestros problemas diversos y a veces inesperados con la perspectiva correcta. ¿Cómo enfrenta usted sus problemas? Podemos tener gozo cuando entendemos que su Dios todopoderoso y soberano ha permitido su prueba para formarlo y para moldearlo a la imagen de Cristo. Cuando usted lo ve así, hermanos, cuando vemos las dificultades de la vida, cuando vemos los problemas de la vida desde esta perspectiva, usted tiene una actitud correcta y usted normalmente va a salir fuerte, fortalecido de esa prueba. Satanás quiere que las pruebas nos derroten. Y la mayoría de las personas, cuando no tienen esa actitud, no podemos ver lo que Dios está haciendo a través de la prueba,
la mayoría de las personas se deprimen, se ponen muy tristes, lloran, no saben qué hacer, se desesperan. Pero Dios usa las pruebas, hermanos, para desarrollarnos. Tenga eso siempre por seguro. Dios usa las dificultades para fortalecernos, para desarrollarnos como personas, y como hombres y mujeres fuertes en el Señor, ¿verdad? Y así es en la vida cotidiana, ¿verdad? ¿Verdad? Los deportistas enfrentan pruebas duras, ¿verdad? Y eso es para cada vez hacerlo mejor. Así es en la vida cristiana. Dios usa las pruebas para desarrollarnos. Uno no puede escoger las pruebas que le van a venir. Usted no sabe qué le va a venir. Pero Dios escoge las pruebas por uno mismo. Sin embargo, nosotros sí podemos elegir, hermanos, y esto yo quiero que quede grabado en nuestras mentes y corazones. Usted sí puede elegir la actitud con la que responderá a las pruebas, ¿verdad? Con una buena actitud. Ok, eso es un punto que es importante y Santiago, y ya hicimos todo un sermón en cuanto a esto, ¿verdad? La vez pasada. Gracias a Dios, si quieren escuchar las prédicas de Santiago, ahí están grabadas, ¿verdad? Ahí están, usted puede escucharlas. También Santiago nos habló de la tentación, las tentaciones. ¿Cuántos son tentados? Él nos dice en el versículo 13 del capítulo que igual como con las pruebas, cuando sean tentados, dice, ¿verdad? Cuando sean tentados, todo cristiano y cristiana va a ser tentado. Así como vas a pasar por pruebas. Todo cristiano es y será, ha sido, es y será tentado. Siempre, siempre. Y después sigue describiendo Santiago la triste progresión desde la tentación. Él dice, que la tentación lleva al deseo, usted es tentado, usted lo desea y luego lleva al pecado y finalmente a la destrucción, ¿verdad? Es una progresión. Usted es tentado, usted desea eso, lo quiere, lo hace y eso al final lo destruye. Es como una droga, ¿verdad? Un muchacho le ofrecen droga, tómese esta cervecita, no le va a hacer nada, se la toma. La desea, le gusta, vuelve a hacerlo, después hasta la borrachera y después la destrucción. Esa es la progresión del pecado, ¿verdad? De la tentación. Yo, cuando era joven, fui tentado por el alcohol, la cervecita. Y al final, a mis 32 años después, ¿verdad? Como de los 15 años a los 32, estaba en grave peligro de convertirme en un alcohólico. Un alcohólico. Estuve así, ¿verdad? De hecho, yo fui a Alcohólicos Anónimos a ver quién me ayudaba a mis 32 años. Y quien me ayudó fue Cristo, ¿verdad? Gracias a Dios no me dejó caer. Pero las drogas, las tentaciones tienen una progresión siempre, ¿verdad? Usted cae en eso y usted sigue. Cae en pornografía y usted va a seguir. No sé si hoy escucharon una historia, se me olvidó el nombre, pero de un asesino en serie en Estados Unidos. ¿Cómo comenzó él? Viendo pornografía. Poquito de pornografía, poquito. Más, cada vez más. Hasta que él ya no solo veía pornografía, sino que quería hacer eso que veía y empezó a matar mujeres y cosas así, ¿verdad? Entonces, cuidado.
Todos vamos a ser tentados. Y tenemos que huir de la tentación. Hermano, debemos estar preparados porque cada día usted va a enfrentar una prueba de integridad, una prueba de honestidad y de pureza en su vida. La tentación nunca lo dejará. Y Satanás sabe cuál es su punto débil. La tentación no lo va a dejar. Pero gloria a Dios, hermanos, la buena noticia es que la podemos vencer. Somos más que vencedores, así dijo Pablo a los Romanos 8:37, parafraseando la verdad, la podemos vencer porque en Cristo somos más que vencedores y podemos vencer la tentación. En tercer lugar, en el versículo 19, Santiago nos habla de la verdad. El versículo 1:19, ¿verdad? Santiago, es en otro libro. Bueno, Santiago nos habla de la verdad. Escribe que debemos ser prontos para oír. Eso es en el versículo 1, capítulo 1, 19. Vamos a ver. Dice el 18. El 18 dice: Él de su voluntad nos hizo renacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Y después el 19 dice: Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. El contexto es ese, ¿verdad? Es nuestra respuesta a la verdad de las Escrituras. ¿Cómo respondemos? Debemos ser prontos para oír la palabra, prontos para obedecerla, pero lentos, dice, para discutir y enojarnos con ella. Muchas veces la Biblia, cuando nos habla, cuando la leemos, no nos gusta lo que leemos. Ame a su enemigo. Una persona que le ha hecho a usted daño, ¿cómo hable? Y eso lo pasamos así rapidito, ¿verdad? Porque no nos gusta. Pero no podemos discutir con la palabra de Dios. La palabra es un espejo que refleja quiénes somos realmente, ¿verdad? Así que sometámonos a la palabra de Dios y vivamos según lo que la palabra de Dios dice, no lo que el mundo dice. En cuarto lugar, Santiago nos habló sobre el favoritismo. Esto es muy común en la iglesia. Me cae bien ese hermano, pero aquel no tanto, entonces me junto más con él porque aquella no, y esas divisiones, esos favoritismos que vemos en las iglesias muchas veces. Aquí no, en Tepeyac no, ¿verdad? Creo que no. Vea el capítulo 2, versículo 1, dice: Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea como sin acepción de personas. Sin acepción de personas. Todos a los ojos del Señor aquí valemos igual. Somos amados por el Señor. Todos, ¿verdad? Sin distinción de personas. El estatus, hermanos, el favorecer a algunos y otros no, el racismo, el clasismo, no tienen nada que ver con el cristianismo. No puede haber divisiones entre nosotros, hermanos. No debe haber divisiones. No hay tal cosa en la iglesia como un miembro élite, alguien más grande que otro, el pastor, nada. Todos somos iguales a los ojos del Señor.
Los hermanos en la iglesia no debemos tener favoritismos con unos y con otros no. No debe ser así con nuestros hermanos en la fe. Santiago escribe en el versículo 5, hermanos míos, amados, versículo 5 del capítulo 2, ¿no ha escogido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en la fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre. Eso fue un buen sermón, lindo, ¿verdad? Vosotros habéis afrentado al pobre. Han traído el clasismo y el racismo y el favoritismo del mundo, porque el mundo así es como funciona, ¿verdad? Racismo, los negros no, los chinos no, los nicas no, los ticos, ¿verdad? Y eso se trae a la iglesia. Santiago dice, eso no debe ser así. Aquí es donde Santiago también se emociona un poco y dice, parafraseando, oigan, eso puede ser la forma en que se vive en el mundo, pero en la iglesia del Señor no nos comportemos así. La iglesia debe ser un lugar donde el evangelio de la gracia y el amor de Dios derribe todas esas actitudes del mundo. Racismo, clasismo, favoritismo, nada de eso debe haber en la iglesia. ¿Cuántos quieren una iglesia así, hermanos? ¿Verdad? Qué lindo sería. Imagínense. La verdad, hermanos, es que todos somos unos don nadies, que hemos sido salvados por alguien grande, y nuestro deseo es que Él sea exaltado por todos. Todos somos iguales a los ojos de Dios, todos. En quinto lugar, Santiago nos habló sobre la fe, y nos sorprendió diciéndonos que los demonios tienen fe. ¿Recuerdan ese pasaje? Versículo 19, que aún los demonios tienen fe. Y nos muestra las diferencias entre la fe muerta, ¿verdad? Hay una fe que es muerta, que son palabras sin obras, son solo conocimiento sin nada de acción. Es una fe muerta. Y estuvimos hablando sobre eso mucho también. También nos mostró la fe demoníaca, esa, ¿verdad? Que es el reconocimiento sin aceptación. El diablo reconoce que hay un Dios, pero no lo acepta. Y muchas veces nuestra fe es así, ¿verdad? Reconocemos que hay un Dios todopoderoso, soberano, que nos da sus mandamientos, pero no los obedecemos, no aceptamos eso. Eso, hermanos, se llama una fe demoníaca. Aún los demonios creen en Dios y tiemblan, pero no, siguen igual. Y luego nos habla de la fe, la verdadera fe, la fe dinámica, que es creer y actuar. Creencia más acción. Esa es la verdadera fe. ¿Usted cree? Sí. ¿Cree en Dios? Sí. Ok, demuéstrelo. Viva para Dios. Si no, su fe es como demoníaca, ¿verdad? Tenemos que tener mucho cuidado con eso, hermanos. En sexto lugar, Santiago nos habló sobre nuestra lengua. ¿Recuerdan ese sermón? La lengua. Terrible. Y él habla más, si ustedes se fijan en la carta, habla más acerca de la lengua que cualquier otro tema. Habla mucho de la lengüita, esto que tenemos aquí en la boca. ¿Por qué será que habla más y le da mucho énfasis a ese tema? Vean que Santiago habla de la lengua desde el capítulo 3
versículo 1 y termina hasta el versículo 5, versículo 12, donde nos asegura que nuestro sí sea sí y nuestro no que sea no, ¿verdad? Y eso también lo hablamos bastante. En séptimo lugar, Santiago nos habló de la paciencia. En el capítulo 5 nos llevó a una granja, ¿recuerdan la granja? Y nos mostró la paciencia y la perseverancia de un granjero que hace todo lo que puede, trabaja duro y luego confía que su Señor hará lo que solo Dios, solo Él puede hacer, ¿verdad? Él siembra, trabaja duro, fumiga, prepara la tierra y luego espera. Y solo le queda hacer eso, esperar. Y nos habló también hablamos de que la paciencia no es apatía. La paciencia es acción. Ningún agricultor siembra su cultivo y dijo, bueno, ya hasta aquí, eso fue todo lo que hice, ya esta cosecha me va a durar para toda la vida. No, el siguiente año tiene que hacer lo mismo, y el siguiente año lo mismo, y el siguiente año lo mismo. Uno debe trabajar continuamente. Uno fertiliza el camino espiritual con oración. El cristiano fertiliza su vida espiritual con oración, ¿verdad? Todos los días. No es que ya oré hoy y ya mañana no. Usted está trabajando en esa área. Siembra las semillas de la verdad de Dios, está constantemente leyendo la palabra de Dios y la siembra en su corazón. Y comparte su fe con los demás. Sirve a los hermanos y luego resiste la tentación de decir, bueno, ya lo hice, no, eso hay que hacerlo mañana y pasado mañana y todos los días de nuestra vida hasta que el Señor venga. Cultivando esa área espiritual, ¿verdad? Como el agricultor. Así es como desarrollamos la perseverancia bíblica igual que un agricultor lo hace. Y finalmente, el último sermón de Santiago nos habló acerca de la búsqueda de pródigos, ¿recuerdan? De pródigos, de gente que se va de la iglesia, gente que se desvía de la fe. ¿A cuántos han buscado últimamente ustedes? Aquí hay muchas bancas donde hermanos y hermanas estuvieron ahí sentados y ya no están. ¿Quién los ha ido a buscar? ¿Quién les ha hablado en estas semanas? Eso es lo último. ¿Recuerdan el capítulo 5, versículo 18, 19 y 20? Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que hace volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Y esta es la verdad acerca de rescatar a un hermano apartado. Qué lindo sería, hermanos, que usted y yo podamos rescatar un hermano una hermana que se ha apartado de la fe y volverlo a los pies de Cristo. Una muestra de amor es ir a buscar a esa persona, decirle la verdad en amor y recordarle el peligro de vivir de esa manera, de que siga viviendo de esa manera. Está en un peligro espiritual de muerte física. Hablamos de eso, ¿verdad? No es muerte espiritual, si es un cristiano, pero muerte física, prematura. El pecado puede matarte prematuramente, ¿verdad? Eso lo vemos en la Escritura.
Bueno, hacemos, lo traemos, le hablamos y luego esperamos que Dios haga su obra en él, seguimos orando. Y cuando él se arrepiente o ella se arrepiente, todos lo perdonamos, toda la iglesia lo perdona y lo reincorpora a la comunión de nuevo con los hermanos. Así es como funciona, hermanos. No podemos ser indiferentes. Alguien se va y chao, chao, ¿verdad? No. Debemos buscarlos. Y con esto Santiago, hermanos, termina su hermosísima carta que le recomiendo a todos leerla una y otra vez, ¿verdad? Para poner esa fe que Dios le ha dado a usted en acción, en acción. Ahora quiero compartir con ustedes un poco la vida de Santiago, el legado de Santiago, porque este no es el final del testimonio personal de Santiago. Y es que de vez en cuando, hermanos, Dios usa los descubrimientos arqueológicos para darnos luz, iluminar. No la necesitamos, pero Él lo usa de vez en cuando, Dios, los rollos del Mar Muerto, todo eso, ¿verdad? Él usa a estos arqueólogos para iluminar la Biblia. Y uno de los descubrimientos más notables en la historia moderna, ignorada por mucho por la sociedad actual, fue el descubrimiento de un osario. Un osario que, dado a conocer por la famosa revista Biblical Archaeology Review, no sé cómo está mi inglés, ¿verdad? Mi pronunciación, pero ese fue descubierto en el año 2002, imagínense, no hace mucho, hace poquito, fue descubierto ese osario. Yo les pasé por el WhatsApp, ¿verdad? Les pasé, y ustedes lo pueden encontrar, se meten ahí, osario de Santiago, y ahí está toda la historia. Pero no es muy dada a conocer. Bueno, luego de ser investigado, ese osario es como una cajita así, ¿verdad? Donde ellos metían ahí los huesos. Luego de que un paleógrafo más bien, llamado André Lemaire, de la Universidad de París, él descubrió que tenía una inscripción, ese osario, una inscripción que decía Santiago o Jacobo, el hijo de José, hermano de Jesús. Y claro, eso, si ustedes piensan en eso, eso es un gran descubrimiento. Este paleógrafo corroboró de inmediato la autenticidad de esa inscripción, que era del primer siglo, cuando Santiago murió. Santiago parece que murió como en el año 70. Por supuesto que este descubrimiento provocó un gran revuelo en muchos campos, ya que este sería una evidencia de la verdad de las Escrituras. Evidenciaba la verdad de las Escrituras. El osario dejaba en claro que Santiago era el hijo de José y hermano, no primo, hermano de Jesús. La Biblia nos dice que Jesús fue el hijo adoptado de José, el hijo biológico de María, lo que lo convirtió de inmediato en el hermano de Santiago o el medio hermano de Santiago y otros hermanos nacidos de María y José. Lo que más sorprende, hermanos, es que ningún osario del siglo, se han encontrado muchos osarios, los arqueólogos, pero ningún osario incluye el nombre de otra persona que no sea la del difunto. Siempre ponían la del difunto y el de su padre, pero este es una excepción. Y es probable que Santiago no hubiera pedido
que pusieran esto en ese osario. No lo hubiera pedido. Porque Santiago estaba satisfecho de ser un esclavo de Cristo, como él lo describe al principio de su carta. Santiago, siervo de Jesucristo. Nada más como hablábamos en la escuela dominical, los hombres usados, los grandes hombres usados por Dios, hermanos, si ustedes ven su carácter, son los más humildes. Los más humildes. Ellos no quieren la gloria para ellos en ningún momento. Y posiblemente aquí Santiago no hubiera estado de acuerdo en que pusieran esa frase. Él estaba satisfecho de ser esclavo de Jesucristo. Y así estaba leyendo que Calvino dijo antes de morir que mi cuerpo sea enterrado de la manera más sencilla para esperar el día de la bendita resurrección. No a ti, Señor, ¿cómo es que es el Salmo? Me olvidé el Salmo. Solo a ti la gloria, Señor, no a nosotros. A ti sea toda la gloria. Y así debe ser nuestras vidas, hermanos. Que mi cuerpo, dijo Calvino, sea enterrado de la manera más sencilla. De la manera más sencilla. Por supuesto, la familia de Santiago y los creyentes sin duda querían recordarlo de esa manera, como se escribió. De hecho, ellos no quisieron que lo recordaran como el pastor de la iglesia de Jerusalén. Hubieran podido poner Santiago, pastor, el pastor principal de la iglesia de Jerusalén. Sino ellos pusieron Santiago, el hijo de José, el hermano de Jesús. Muchos dudaron del hallazgo, que este hallazgo fuera real. La autoridad de antigüedades de Israel negó su autenticidad primeramente y afirmó que era una falsificación, que el nombre de Jesús había sido agregado siglos después. El gobierno inició un procedimiento, o más bien inició procedimientos legales contra el propietario del osario en un juicio que duró 3 años. 3 años. Dice que ese juicio involucró a más de 75 expertos y testigos y más de 9,000 páginas de testimonio legal. Y al final de todo ese juicio, en octubre del 2008, el juez israelí ordenó que se desestimara el caso y un importante periódico de Estados Unidos informó que el caso del gobierno finalmente colapsó cuando el testigo principal del gobierno, el expresidente del Instituto de Arqueología de la Universidad de Tel Aviv, admitió tras un interrogatorio en la corte que el nombre de Jesús había sido tallado al mismo tiempo que los nombres de José y Santiago. O sea, la inscripción era veraz. Veraz. Finalmente se reconoció esto internacionalmente, sin ninguna duda, que el osario era genuino. Y en los últimos años el osario se ha exhibido en diferentes museos para que todos puedan verlo. Hermanos, a través del osario de Santiago, hoy tenemos un testimonio único del Señor Jesús. Aunque hay varios documentos extrabíblicos que hablan de Jesús, esta es la única inscripción que tenemos de su nombre, del nombre de Jesús. Sí hay muchos, ¿verdad?, de los escritores y todo eso, pero la única inscripción que se tiene del nombre de Jesús. Jesús tampoco se ocupó, hermanos, de dejar huellas para que la gente creyera en Él. Él no fue poniendo, yo estuve aquí, yo hice este milagro acá,
o yo caminé por aquí, dormí aquí. Jesús nunca se preocupó por eso. Pero su testimonio, el testimonio de Jesús tampoco ha terminado. Porque más bien Jesús eligió tallar en el corazón de sus seguidores, los que le aman, y lo ha dejado impreso en cada creyente, desde el siglo I hasta acá, ¿verdad? No, él no necesitó, ¿verdad?, que decir que él estuvo por aquí o por allá. Más bien, él eligió imprimirlo en nuestras vidas, en la vida de sus seguidores que le aman. Pero como dije, de vez en cuando Dios permite que algo más salga a la luz. Nosotros no necesitamos tanta evidencia, digamos. Dios, el Espíritu Santo nos ha dado fe. Pero Dios a veces permite que algo salga a la luz, como cuando les dije los escritos de un historiador antiguo. Algunos rollos, como los rollos del Mar Muerto, y en los últimos años el osario de Santiago, el hijo de José, el hermano de Jesús. Son como, bueno, ahí está. Los que les gusta la evidencia, no estoy en contra de eso. Hermanos, el testimonio de Santiago tampoco se ha terminado, por supuesto. Él sigue influenciando a millones de personas en todo el mundo hasta el día de hoy a través de su vida, su carta y su legado. Y así es con nosotros, hermanos. Nosotros debemos influir con nuestras vidas a este mundo. La influencia nuestra no se acaba cuando muramos y no se determina tampoco por un funeral lujoso. El cristiano, usted y yo, hermanos, no tenemos que ser como un Calvino o un Santiago, pero la vida suya, hermanos, la vida suya, donde usted camina, donde usted va caminando, usted va dejando una influencia. Y esa influencia es silenciosa, es la influencia silenciosa de los siervos de Jesucristo, de usted y yo, que continúa tocando vidas. Yo creo que eso es lo que quisiera Santiago, ¿verdad? Y todo Jesús y todo el Señor con nosotros. Que nuestra influencia, ustedes son la luz del mundo, son la sal de la tierra. ¿Cómo está influyendo su vida en la de otros, en su familia, en su comunidad, en su trabajo? ¿Qué tipo de vida estás viviendo? Como por ejemplo, la influencia de una madre que ora. Hay muchas madres que oran por sus hijos constantemente. No dejan de orar. Esa madre está dejando una influencia en este mundo, sus oraciones, no solo por sus hijos, por todos, por la iglesia, esa mamá orando de rodillas. O un padre fiel, ¿verdad? Qué bonito es que yo escucho, mi papá dejó una marca en mi vida, una marca positiva, ¿verdad? La marca de un cristiano, él la dejó impresa en mi vida. O la marca de un diligente maestro o maestra de escuela dominical, o un maestro de secre, ¿verdad? Una maestra. Que los niños recuerden, mira, yo recuerdo las palabras de aquel maestro, aquella maestra, me marcaron mi vida. Y por eso yo soy ahora así, un hombre
una mujer de bien. El testimonio de un mecánico, si usted es un mecánico, no sé si no hay mecánicos aquí, pero un mecánico honesto. Usted ha ido a un mecánico a reparar su carro. Sí, usted dice, ¿quién sabe cuánto me va a cobrar? Uno sabe cuánto le va a cobrar porque normalmente lo acribillan. Un médico atento, qué lindo es un médico cristiano atendiéndolo a usted, deja una huella. O un estudiante diligente, un muchacho diligente en sus estudios, que ayuda a otros en sus estudios, que simplemente caminaron con Cristo y sin saberlo, sin siquiera saberlos, dejan un gran legado en el mundo, en su contexto. ¿Verdad? Usted va caminando y va dejando una huella que ni siquiera usted a veces, mira, yo ni me fijé en eso que hice, pero está marcando las vidas de otras personas. Yo todavía recuerdo siempre, yo les he dicho siempre esto, ¿verdad? Que cuando trabajaba en Polymer de Costa Rica, tuve un compañero que, bueno, yo andaba en ese momento sin Dios y sin nada, ¿verdad? Andaba en el mundo. Pero llegó un compañero y, no sé, él marcó mi vida, ¿verdad? Con su estilo de vida. Yo lo invitaba a tomar guaro. Gente que deja, hermanos, huella en las vidas de nosotros. Y así, hermanos, nos despedimos de esta carta de Santiago por ahora, ¿verdad? Cuyo testimonio sigue afectando vidas. Quiera el Señor, hermanos, que nosotros leamos Santiago y pongamos, pero no solo Santiago, toda la Biblia, y pongamos en práctica lo que leemos. El testimonio de Santiago, como dije, sigue, todavía no ha terminado, ¿verdad? Sigue afectando vidas. Y lo mismo pase con nosotros, con tu testimonio de vida, hermanos, y con mi testimonio, a medida que crecemos y vivimos nuestra fe como hermanos y hermanas en Cristo. Que esa vida suya y la mía, hermanos, siga influyendo positivamente para la gloria del Señor las vidas de otras personas. Amén. Oremos, hermanos. Señor nuestro Padre, gracias. Gracias te damos, Señor, porque hemos leído y estudiado mucho, Señor, de esta carta de Santiago. Y Dios, que no sea en vano, que no sea lo que hemos aprendido, lo que hemos escuchado, Señor, que no entre por un oído y salga por el otro. Que seamos hombres y mujeres, Señor, sí, sabios en las Escrituras, en las doctrinas principales de la Escritura, pero que no quede ahí solamente en la cabeza, Señor, sino que le pongamos manos y pies a estas enseñanzas cristianas. Gracias por todos los hombres y mujeres que tú has usado en el transcurso de la historia para afectar nuestras vidas en una forma u otra. Gracias por los cristianos también que recordamos tal vez a aquella persona que nos habló de Jesús y dejó una huella en nuestras vidas. Pero Señor, que la iglesia aquí en Tepeyac, que mis hermanos aquí y yo, Señor, sigamos adelante creciendo en la fe y en la práctica de esa fe, dejando huella en este mundo. Padre, todo para tu gloria. En el nombre de Jesús oramos. Amén.